Muchísimas gracias y ahora doy pase al ingeniero Luis Baba. Ingeniero, por favor, lo dejo en uso de la palabra. Gracias. Tengan todos muy buenos días. Para mí es un honor compartir nuevamente una conferencia con ustedes. He preparado 70 láminas para 60 minutos, así que vamos a ir a una muy buena velocidad. Esta presentación después va a ser distribuida a todos ustedes para que la vean con un poco más de calma, ¿no? Y ojalá sea útil para todos ustedes, ¿no? Esa es la agenda que vamos a seguir. Voy a dedicar más o menos 20 minutos para pintar el escenario, para después ver retos y oportunidades, y al final 2 láminas de reflexiones finales, ¿no? Así que espero que sea provechosa esta mañana y después de la exposición van a haber unos 20 minutos de preguntas para resolver algunas inquietudes que ustedes tengan, ¿no? Así que entramos a la introducción, ¿no? Bien, como verán en esta primera lámina, ¿no? Cuando se pregunta hoy día cuál es la amenaza más importante que enfrenta el mundo, sin lugar a dudas, ¿no? El coronavirus es el reto más importante, ¿no? Más que la inestabilidad geopolítica o los conflictos comerciales o la volatilidad del sistema financiero, ¿no? Esto empezó en la China, ¿no? Y según datos oficiales, que muchos tienen dudas que sean tan oficiales, en 28 días, fíjense la velocidad de expansión del virus, ¿no? Y por supuesto, hoy día el virus está en 180 países, más de 2 millones de afectados, y 130.000 muertos. Dice mucho de lo que es esta pandemia, ¿no? Ahora, más de 120 países en un mundo en que la globalización y la internacionalización estaban abriendo las fronteras y desapareciéndolas, hoy día los países en general han puesto en vigencia otra vez sus fronteras físicas y hoy día estamos, digamos, controlando las fronteras para evitar contaminaciones, ¿no? Y en muchos de los países, en el Perú también hoy día en Huanta, si un ayacuchano quiere pasar a Huanta, no puede pasar porque no lo dejan simplemente, ¿no? Y este fenómeno que se está dando en el Perú se está dando en todo el mundo, ¿no? Se está tratando de evitar contagios y se están protegiendo las fronteras de los países, de los estados, de las regiones, ¿no? Más de 51 países han bajado sus tasas de interés. Esto tiene que ver con las empresas y los inversionistas, ¿no? Y hoy día el efecto de este virus ha sido muy importante. El sector industrial en la China ha caído 13.5% y la producción de automóviles y la venta de automóviles en la China ha caído 92%, ¿no? Esto nos dice mucho de la crisis, ¿no? Pero también, como ejemplo, China ha estado integrándose al mundo y al igual que China, los demás países importantes del mundo también, ¿no? Y ahí están las comparaciones entre el año 2002 y el 2019, en el cuadro de la izquierda, ¿no? En el PBI global, qué importancia tiene la China comparado a hace unos años. En el comercio global, fíjense China cómo ha avanzado. El comercio global está más integrado, ¿no? En turismo también los chinos hoy día son muy importantes en el ingreso de aquellos países que viven del turismo, ¿no? A la derecha hay otro cuadro en el cual se refleja la importancia de la China en el consumo de minerales, ¿no? De la producción total de aluminio en el mundo, China es el 57% del consumo mundial. En cobre es más del 50%, como en el níquel, el zinc, el hierro, ¿no? Como ustedes podrán comprender,
China tiene un impacto muy importante en el precio de los minerales, ya que es el principal, digamos, comprador, ¿no? Y ahí ven ustedes cómo han variado los crecimientos económicos en el mundo, ¿no? A la izquierda, en la economía global, este año se prevé un descenso de 3% en el PBI, crecimiento económico. En los países avanzados, una caída de 6%, y en los países emergentes, una caída del 1%, ¿no? O sea, hay un impacto muy importante en el nivel económico por esta pandemia, ¿no? También el precio del petróleo ha caído de una manera excepcional, ¿no? Esta es la curva de cómo ha caído tan rápido el precio del petróleo, ¿no? Y un ligero, al extremo derecho, un ligero repunte del precio, debido a que hace unos días la OPEP Plus se reunió y acordó hacer una reducción de producción, y con la obligación de que también Canadá, Estados Unidos y Noruega sigan ese acuerdo de reducción en la producción, ¿no? Y en este otro cuadro ustedes verán, digamos, la caída de $60 el barril a $25. Esto significa una caída muy, muy importante, y por supuesto unas pérdidas enormes, ¿no? Por los combustibles que hay en los tanqueros, ¿no? Que se compraron a precios antiguos y ahora los precios han caído. Y hoy día, digamos, el consumo también ha caído de una manera espectacular, ¿no? Y ya no se consumen los 100 millones de barriles al día, sino probablemente un tercio de eso, ¿no? Y hoy día hay un problema gravísimo en dónde almacenar la producción de los pozos, y hoy día se están alquilando barcos tanqueros para almacenar combustible, porque ya no hay dónde almacenar, y seguramente muchas empresas que producen, explotan petróleo, van a tener que cerrar los pozos porque simplemente no hay donde almacenar la producción. A la derecha hay un cuadro antiguo sobre cuál es el costo de producir un barril de petróleo, y como verán, hay muchos países cuyo costo está por encima de $25, y ustedes podrán comprender lo que significa esto en términos de ingreso para los países y en términos de crisis para las empresas que, digamos, extraen petróleo en el mundo, ¿no? ¿Qué está pasando con los minerales? Ahí podemos ver qué está pasando con los minerales, ¿no? Y como ustedes podrán apreciar, hay caídas notables en el precio de la plata, el cobre, el zinc, el plomo, en estos meses que van del año, ¿no? Estos son 3 meses y medio, ¿no? Y Perú es un país que esencialmente vive de la exportación de minerales, ¿no? Así que es previsible que la economía peruana ya no funcione como funcionaba antes, solamente por caída de precios de minerales. O sea, esto se le agrega los efectos de la pandemia y de la inmovilidad social. Los efectos son mucho más grandes, como ustedes podrán comprender, ¿no? Perdón. A ver. Bien, aquí están los otros productos importantes que Perú produce, ¿no? Azúcar, maíz, harina de pescado, café, cacao y arroz, ¿no? Como verán, el precio del azúcar está en 26 centavos de dólar la libra. Es terrible ese precio. Yo estimo que todas las azucareras hoy día en el Perú están perdiendo plata, ¿no? Los maiceros, hay miles de peruanos que viven de producir maíz. Ya no es rentable producir maíz. Mejor será seguramente importar maíz, ¿no? Y había una caída notable en el precio del café y el cacao, y hay miles de peruanos que también viven de la producción de estos dos productos, y entonces en general, digamos, el ingreso de las empresas, digamos, no está como estaba hace algunos años, ¿no? Y entonces este fenómeno nos agarra, digamos, de improviso, ¿no? Y hay millones de negocios que están sufriéndola, pasándola mal, ¿no? Acá hay algunos negocios, digamos,
locales y globales que ustedes pueden apreciar, están sufriendo unas pérdidas terribles, ¿no? Algunas simplemente están paradas, otras produciendo con unos precios y unos costos que no se pueden sustentar, ¿no? Y algunas empresas como Airbnb o Despegar.com, que eran íconos, hoy están parados, ¿no? Las empresas fabricantes de automóviles, las aerolíneas, ¿no? Terrible para ellos. Adidas, ¿no? Una empresa líder en calzado deportivo, ¿no? San Fernando, líder también en la producción de pollos, ¿no? Hoy día, digamos, el peso del pollo a la venta está siendo más alto porque se está alimentando los pollos, pero no hay mercado para colocar los pollos y también dónde almacenar los pollos, ¿no? Y por supuesto hay miles de negocios que están cerrados por esta inmovilidad social, ¿no? Y los más afectados seguramente son los que están en la informalidad, ¿no? Y los pequeños empresarios, ¿no? Y aquí hay una lista de empresas, de actividades que han sido impactadas de una manera importantísima. Indudablemente las empresas relacionadas al petróleo le están pasando no muy bien, digamos, ¿no? Y esta lista es muy grande, ¿no? Como ustedes podrán comprender, ¿no? Y en términos de precios de las acciones en el mercado, ¿no? Ustedes verán empresas pues líderes como Adidas o como Walt Disney. Aquí está la caída del precio de sus acciones en el mercado, ¿no? Aerolíneas como American Airlines o Alibaba, que son ejemplos de e-commerce, el precio de las acciones ha caído de una manera notable, ¿no? Han habido unas pocas empresas en el mundo, en el Perú, que han tenido efectos positivos, ¿no? Los relacionados a la salud, ¿no? A los cuidados del hogar, ¿no? Algunas que producen alimentos básicos, seguridad, ¿no? Farmacias, entretenimiento en el hogar, han sido indudablemente favorecidos, ¿no? Acá están, ¿qué ha pasado con las acciones de esas empresas, ¿no? Alphabet es una empresa de básicamente educación a distancia. Zoom, que es la plataforma en la cual estamos montados hoy día vale 40.000 millones de dólares. Una cosa increíble, ¿no? Algo que empezó en cómo conectar una persona con su novia, ¿no? Hoy día se ha vuelto una cosa muy importante, ¿no? Y por supuesto los laboratorios que tienen vinculaciones a medicamentos y a cuidado de la salud están subiendo de precio, ¿no? Otra cosa importante entonces es de que todo este tema de la pandemia ha creado un impacto de crisis y esto crea temor en las empresas afectadas y en el futuro laboral de los trabajadores, ¿no? Este es un tema importantísimo porque si ustedes ven el crecimiento económico en cualquier parte del mundo, hay un componente que tiene que ver con inversión y un componente que tiene que ver con consumo. Y cuando la gente tiene miedo, entonces deja de invertir y deja de consumir, ¿no? En una reciente encuesta de Ipsos, el grupo Apoyo de hace 2 semanas, el desempleo están estimando en llegar a 33%, y por supuesto en los estratos más pobres, de menores ingresos, podría llegar al 50%, ¿no? Esto es algo muy grave para el país, y ustedes podrán comprender las consecuencias que conlleva eso, ¿no? Y aquí viene un tema importantísimo que se llama la confianza del consumidor, ¿no? Cuando la gente tiene temor al futuro, deja de consumir, ¿no? Si yo cambiaba mi auto cada 4 años y estoy en una situación como la de hoy día, digo, mejor no cambio de auto y sigo con mi auto de 4 años, ¿no? Hasta que esté seguro de que voy a pagar las cuotas del nuevo auto. Si cambia la estación, me pregunto si salgo a comprar ropa de cambio de estación o mejor abro el baúl y saco la ropa del año pasado, ¿no?
o salgo a comer afuera del hogar y probablemente lo pienso 10 veces hoy día porque hay cuestiones de sanidad y mejor es guardar la platita y comer en la casa, ¿no? Y como consecuencia de esto, el impacto económico es terrible, ¿no? Cae el consumo privado, que es el principal componente del crecimiento económico, ¿no? En una encuesta de hace unos días también, el grupo de Ipsos Apoyo hizo una encuesta telefónica sobre me he quedado sin trabajo, ¿no? Y a la tercera pregunta, me he quedado sin trabajo, el 25% contestó que se ha quedado sin trabajo, ¿no? Y posiblemente a medida que pasen los días, este porcentaje crezca aún más, ¿no? El impacto, entonces, el primer impacto se refleja en las bolsas, ¿no? Las bolsas son un indicador de cuál es el pensamiento futuro que tienen los inversionistas, digamos, más informados, ¿no? Y fíjense cómo se han caído las bolsas en Japón, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Unas caídas profundas y rápidas por los sistemas de información hoy día tan eficientes que hay en el mundo, ¿no? Y acá en el Perú también, ¿no? En la Bolsa de Valores de Lima, fíjense las caídas que han habido. Banco Continental, que es el segundo banco del país, las acciones han caído de 3.43 a 2.42, menos 29% de caída. Ferreycorp, que digamos es una de las empresas más sólidas del país, la mitad de sus ingresos es mantenimiento, la mitad de sus ingresos es venta de unidades para la minería, la construcción, la agricultura, etcétera. Pasó de 2.19 a 1.21 la acción, ¿no? El valor nominal de la acción es $1, casi está llegando al valor nominal, caída 45%, una empresa tan sólida, ¿no? Su acción cae 45%. Volcan, que es la empresa más líquida en la bolsa, la más negociada, ha caído de 0.45 a 0.28 y su valor nominal es $1. No, o sea, está casi a un cuarto de su valor nominal, 38%. Credicorp, que es el grupo financiero más grande del país, 34% de caída. Sauder, una minera que produce cobre acá en el sur del país, 30% de caída. La Pampilla, ¿no? La refinería en Ventanilla de Repsol, una empresa española, y esta acción no solamente es de las refinerías, sino también de los grifos, ¿no? Ha caído de 0,12 centavos a 6 centavos, 48%. Una cosa increíble, ¿no? En condiciones normales, la Pampilla da dividendos y probablemente da 6% de dividendos, ¿no? O sea, probablemente cuando las cosas se normalicen, ¿no? Y la Pampilla suelte, digamos, las pérdidas que ha acumulado por el stock de combustible que tienen sus tanqueros y se recupere seguramente aquí a 18 meses, probablemente los dividendos paguen ese precio de la acción, ¿no? Los dividendos de un año paguen el precio de esa acción, ¿no? Coca-Cola, que es una empresa solidísima, 10%, y Minas Buenaventura, quizás uno de los grupos mineros más importantes del país, ha caído 53% el precio de acción, ¿no? Esto denota, digamos, el miedo, denota el impacto que ha tenido en los inversionistas más informados en el Perú y que se adelantan a los hechos, ¿no? Y fíjense, esta es la expectativa, ¿no? Y entonces surge la pregunta del miedo, ¿no? Dice, cuando existe este tipo de crisis profundas, la gente se pregunta, oye, ¿cuál es la moneda más segura en la cual tengo que invertir? ¿No? Y sin lugar a dudas, la respuesta es el dólar americano. Y entonces la gente sale a cambiar sus monedas de locales a monedas como el dólar y entonces resguarda en una moneda segura, ¿no? La seguridad es más importante hoy día que la rentabilidad, ¿no?
Y cuando alguien pregunta cuál es el activo más seguro del mundo, sin lugar a dudas, la letra del Tesoro americano, el bono americano, del Tesoro americano, ¿no? Y entonces, en general, digamos, el dinero grande del mundo sale en busca de estos dos activos importantes, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en el Perú? ¿No? Sí, ha habido una corrida, digamos, felizmente no tan importante hacia el dólar, y entonces el dólar ha levantado, ha llegado a 3.50, ¿no? Hoy día está de bajada, ¿no? Y, y más adelante vamos a hablar un poco más sobre el dólar, que seguramente es importante para ustedes. Y entonces los gobiernos y los bancos centrales han reaccionado, y entonces esta es la Fed, el Banco Central Americano. Ya desde hace 2 años ha estado bajando su tasa de interés en 0.25 cada vez, ¿no? Y entonces ustedes ven cómo ha estado a la derecha bajando la tasa de interés de referencia del Banco Central Americano. Y hace unos días bajó de golpe, no 0.25, sino 1% la tasa de interés. Y hoy día la tasa de interés de referencia en Estados Unidos está en 0.25, ¿no? De tal manera, la idea acá es de que el Banco Central baja la tasa de referencia y es un aviso a los bancos para que bajen su tasa de interés, ¿no? Y lo que hay implícito acá es de que la FED le dice al sector bancario implícitamente, le dice, ojo, yo voy a hacer todo lo posible para que la tasa a la cual ustedes presten a las empresas y a las personas, ¿no?, también bajen a niveles como los que yo quisiera que bajen, ¿no? Y entonces, acá hay un aviso importante para que los banqueros bajen sus tasas de interés, para que los consumidores y las empresas se endeuden y salgan a comprar y la economía se active más rápidamente, ¿no? Entonces lo que están tratando de hacer es, digamos, adelantar consumo, ¿no?, en una época de crisis como la que vivimos. En Europa también, esta es la tasa de referencia europea, como verán está negativa, ¿no? Hoy día la gran mayoría de países europeos pagan tasa de interés negativa a los ahorristas. El Banco Central también está empujando para que, así como captan ahorro a tasas negativas, también presten a tasas razonables, ¿no? Y entonces hay un movimiento importante hacia caídas de tasas en el mundo. Y el Banco Central peruano también ha bajado su tasa de interés, como ustedes verán, hace unos días, de una manera violenta, como lo ha hecho la FED en Estados Unidos, y la tasa de interés de Perú de referencia es igual al americano guía 0.25, ¿no? Y entonces todos los bancos centrales están empujando una caída de tasas y seguramente muy pronto ustedes van a ver tasas diferentes en el mercado peruano, especialmente para las MIPES y las pymes, ¿no? ¿Qué temas polémicos se vienen, ¿no? La primera es, el gobierno debe participar en el accionariado de algunas empresas, ¿no? Esto es algo delicado, ¿no? Porque la idea del gobierno siempre ha sido que los privados tienen que entenderse por sí solos, ¿no? Y que al contrario, se está achicando el Estado y está dando paso al sector privado, ¿no? Pero en una coyuntura como esta, seguramente muchas empresas importantes, por ser estratégicas o porque tienen una cantidad de trabajadores importantes o porque en la región en la cual actúan es muy importante, y están en crisis, seguramente el gobierno lo va a pensar, ¿no? También el gobierno debe asumir la propiedad de empresas estratégicamente importantes, ¿no? O sea, no solamente participar en el accionariado, sino en asumir algunas empresas estratégicamente importantes, podría ser, ¿no? Y lo otro es cómo apoyar a que el sector financiero no corra un riesgo sistémico, ¿no? Y eso se hace absorbiendo activos improductivos, ¿no? Para digamos, evitar un riesgo sistémico que pueda afectar el ahorro en el país y
los inversionistas que han confiado en estas entidades financieras, ¿no? Entonces es muy importante preservar, digamos, el sector financiero porque es una actividad que expande, irradia, digamos, tiene un radio de acción muy grande y puede acelerar, digamos, una crisis a situaciones insostenibles. Bien, y entonces la solidez del sistema financiero es importantísimo, ¿no? En las dos últimas crisis, la americana, que fue una crisis del sistema financiero americano que se expandió en el mundo, y la anterior crisis, la europea, tuvo un impacto importante en los sistemas financieros del mundo, ¿no? Y entonces es muy importante revisar el sistema financiero peruano, ¿no? Y en el Perú, el sector de bancos, felizmente, hoy día tiene, digamos, ratios razonables, ¿no? La mora en la banca está en 3%, y por cada 100 soles de atraso han provisionado 149 soles, ¿no? La liquidez, todos los bancos están líquidos, ¿no? Pero no solamente los bancos, sino las cajas, las financieras, las cooperativas de ahorro y crédito, están sumamente líquidas. Qué bueno que estemos en una posición así con esta pandemia. El palanqueo de los bancos con respecto al patrimonio está en 15 veces, también es algo manejable, ¿no? Y la proporción de créditos en dólares en el Perú es 26% en dólares, la diferencia en soles. Y la proporción de financiamiento externo, o sea, adeudos de los bancos con bancos extranjeros, 5%, ¿no? O sea, estamos en una posición muy, muy sólida que se refleja en la calificación de los bancos, ¿no? Como ustedes saben, todos los bancos están en la obligación de contratar mínimo 2 empresas calificadoras de riesgo, y aquí está la lista de bancos peruanos, y todos los bancos están en clasificación A o B, que es grado de inversión, o sea, grado de recomendación. No existe ninguna en C ni en D, ¿no? Y entonces hoy día, digamos, estamos tranquilos en el sistema financiero, ¿no? Por lo menos en este sistema financiero que explica mayoritariamente el comportamiento de todo el sistema financiero, ¿no? Seguramente habrán algunas instituciones menores que están algo débiles, ¿no? Pero felizmente todas muy líquidas, ¿no? Y esperemos que no suceda nada grave en este sector, ¿no? ¿Está bien parado el Perú para enfrentar este tipo de crisis? Acá algunos datos. Arriba a la izquierda están las reservas internacionales. Estamos hoy día con 68 mil millones de dólares de reservas. Y la pregunta ¿es suficiente? ¿No? Y la respuesta es que nunca en la historia del país el Banco Central ha tenido como ahorro para enfrentar crisis 68 mil millones de dólares. Este dinero está en barras de oro, dólares, euros y yenes en bancos AAA en el mundo, ¿no? ¿Y para qué? Épocas como esta, ¿no? En que hay crisis profundas y hay corridas, ¿no? Hacia el dólar, ¿no? Y entonces la gente se asusta y sale a buscar dólares y se originan, digamos, volatilidad importante. Ahora vamos a ver algunos datos, ¿no? Fíjense, solamente para comparar, la última crisis fue en el año 2008, ¿no? Y en el momento en que estalló la crisis financiera americana, el Banco Central tenía 35 mil millones de dólares. La gente se asustó apenas se enteró de la crisis americana y salió a comprar dólares. Y entonces el Banco Central salió a vender dólares. En una semana, las reservas bajaron en 5 mil millones de dólares, hasta que la gente se cansó de comprar dólares y después volvió a la normalidad. Eso era el 2008, cuando el país tenía 35 mil millones de dólares. Han pasado 12 años y hoy día el país no tiene 35 mil, sino tiene 68 mil millones de dólares. O sea, el doble de lo que tenía en la última crisis importante en el mundo, ¿no? O sea, tenemos
armas, digamos, suficientes como para enfrentar la volatilidad del dólar, ¿no? Y si ustedes van hacia abajo a la derecha, verán que la deuda pública externa peruana es 22.000 millones. Esta es una deuda del Tesoro, ¿no? Que es el 26% del PBI y es el más bajo de América Latina probablemente. La calificación de riesgo de Perú es BBB+, ¿no? En América Latina solamente Chile tiene mejor calificación y le están bajando la calificación a Chile por los acontecimientos últimos que ha pasado, ¿no? Y en los últimos 20 años el Perú ha sido el país de mayor crecimiento en el mundo, el puesto número 11. O sea, fundamentos de Perú son importantes. Arriba a la derecha aparece la inflación, y como verán, la inflación promedio de los últimos 20 años ha sido 3% más o menos, ¿no? Y en los 2 últimos años ha estado bordeando el 2%. Y seguramente este año va a ser mucho menos, ¿no? Y abajo a la izquierda verán la variación del tipo de cambio y verán en la última columna, al 15 de abril, está expresada la variación del sol peruano con respecto al dólar en los primeros 3 meses y 15 días de este año. La moneda peruana en lo que va del año se ha depreciado 2.86%. En ese mismo periodo, el peso mexicano 28%, o sea, 10 veces más que la moneda peruana. El peso chileno, y Chile es un país, digamos, al cual siempre hemos estado mirando y comparándonos, ha depreciado su moneda 7 veces más que Perú. Y el peso colombiano, 19%, casi 10 veces, o 8 veces, digamos, lo que ha devaluado Perú. Imagínense una economía como la mexicana o la chilena, donde la moneda local se devalúa 15 o 28%. El efecto económico que hay en la población y en el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Así que relativamente podríamos concluir de que Perú está bien posicionado con buenos argumentos y la volatilidad del tipo de cambio en realidad no ha afectado a la economía como en anteriores crisis. ¿Por qué? Porque el Banco Central, digamos, y el país ha estado preparado, ¿no? Y aquí están los pronósticos de inflación. Probablemente la inflación de este año va a ser 0 o negativo, ¿no? Por los argumentos que voy a mencionar más adelante. Y el tipo de cambio probablemente a fin de año no sufra una volatilidad hacia arriba importante. Yo diría que vamos a acabar en 3.35, 3.40, por ahí. El país tiene todos los dólares necesarios para poder comprar todos los soles ahorrados en los bancos, ¿no? 68.000 millones de dólares es casi igual que todos los ahorros de las personas y las empresas depositadas en los bancos peruanos, ¿no? Así que estemos tranquilos que por ahí no hay problemas, ¿no? Ahora, si nos preguntamos, en los últimos 30 años Perú ha crecido, sí, ¿no? Muestra muy buenas cifras, como ustedes han visto. Sin embargo, cuando nos preguntamos cómo está la situación de nutrición de nuestros niños, cómo está el cuidado de la salud, cómo está la educación de nuestros niños y jóvenes, cómo está la administración de la justicia en general y cómo está la seguridad ciudadana, probablemente la respuesta es muy mal, ¿no? Y entonces la conclusión es que hemos crecido económicamente, pero los cimientos en los cuales se sustenta la economía o el país son muy frágiles, ¿no? Que son los argumentos de cómo va la nutrición, la salud, la educación, la justicia, la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, porque hemos crecido económicamente, pero los fundamentos en los cuales se sustenta el país no son, ¿no? Muy sólidas, ¿no? Entonces, ya finalizando esta introducción para ubicarnos en el escenario, antes de sacar conclusiones, primero, a diferencia de la crisis del Asia del 98 y la crisis financiera americana,
que han sido las dos últimas crisis importantes, ¿no? Esta crisis que estamos afrontando hoy día no solamente es una crisis que va a tener impacto en la demanda, porque la gente va a estar desocupada, las empresas están paradas o trabajando digamos, a una capacidad instalada que no es la usual, ¿no? Sino además es una crisis de oferta también, ¿no? Porque la cadena de producción hoy día está globalizada y no todos están trabajando a la misma velocidad y hay muchas empresas que están paradas en el mundo y las fronteras están cerradas, ¿no? Y entonces no hay vuelos, los barcos están con problemas para zarpar con la carga, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además hay confinamiento social, no es como en la crisis financiera o asiática, ¿no? La gente podía salir a la calle a hacer vida social, etcétera, o a trabajar, y contiene un componente más importante, ¿no? Que hay riesgo de vida en esta crisis. Y entonces es una crisis diferente, es una crisis, yo diría que tiene un impacto más importante que las últimas crisis que hemos tenido y que hemos vivido, ¿no? Como la asiática o la financiera. Lo segundo es los inversionistas se están trasladando a activos más seguros, ¿no? Sin lugar a dudas, los grandes ganadores son el dólar, la ley del Tesoro americano y las instituciones financieras y las empresas más sólidas, ¿no? Tercero, preocupa el cómo y cuándo los gobiernos, los congresos y los bancos centrales proveerán de recursos a las empresas, a las familias, para evitar el rompimiento de la cadena de pagos, ¿no? Esto se llama riesgo sistémico, ¿no? Y no queremos que pase lo que pasó en la crisis del Asia, en que comenzaron a quebrar empresas y eso se trasladó a quiebra de bancos y al final hubo una recuperación en tiempo más prolongado que el que debería ser, se hizo mucho daño, ¿no? Y entonces hoy día la velocidad y la eficiencia de las comunicaciones entre las entidades del gobierno, el Congreso tiene que ser muy fina para que no se rompa la cadena de pagos y los costos sean mayores, ¿no? Cuarto, en general, la caída de la demanda, el incremento de la capacidad instalada ociosa, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y como ustedes podrán comprender, ¿no? Se viene probablemente una reducción importante en los precios de los bienes y servicios en las próximas semanas, ¿no? Quinto, como siempre, el costo de la pandemia va a impactar a los más débiles, las empresas más endeudadas, las pequeñas empresas, todo el sector informal, ¿no? Que es muy grande en el Perú, y la gente más pobre, sin lugar a dudas. Séptimo, estamos en el inicio de una crisis, no sabemos cuánto daño causará ni cuánto tiempo durará, ¿no? La cautela es la palabra correcta, creo, ¿no? Entonces es como estar sentado en una bomba de tiempo, en una bomba, pero no sabemos cuándo va a explotar, ni cuánto tiempo, ni en cuánto tiempo, y entonces estamos en una incertidumbre por un fenómeno que todavía no tenemos experiencia suficiente para saber cuánto dura ni cuánto daño va a causar, ¿no? Con esta introducción voy a entrar a los retos y oportunidades, ¿no? Y he colocado 4 retos, ¿ya? El reto número 1 es, hay que modificar el cronograma electoral, pregunto, ¿no? Como ustedes saben, ya hay un calendario para las elecciones, pero el Congreso no está funcionando como debía de funcionar, ¿no? Por esto de la pandemia, ¿no? Y entonces se están venciendo los primeros plazos, ¿no? Y por ejemplo, el 10 de abril ya venció el plazo de cierre del padrón electoral y RENIEC ha cerrado el padrón, ¿no? El 16 de abril, ¿no? Que fue el día de ayer, era el último día para que las organizaciones políticas se adecúen a las nuevas normas electorales,
¿no? Número mínimo de afiliados, comités regionales, etcétera. Yo estoy seguro que no se ha cumplido con ese requisito, ¿no? Y entonces todo el itinerario electoral probablemente va a ser modificado, ¿no? Y entonces en ese contexto la pregunta resulta obvia, ¿no? Vamos a tener este gobierno un tiempo más, ¿no? O, o el Congreso va a actuar de una manera acelerada y se van a dictar leyes de emergencia que posibiliten de que el año 21 tengamos elecciones. El tema 2 es la supervivencia de las empresas, el tema laboral y la informalidad, ¿no? El gobierno y sus instituciones están utilizando todas sus armas para evitar daños mayores, ¿no? Y como ustedes saben, ¿no? Este tema es delicadísimo porque está la vida del sector empresarial, el futuro de mucha gente, ¿no? Que tiene empleo o que realiza labores económicas y que hoy día están paradas y después no sabemos qué sucederá, ¿no? Como les dije, ¿no? El gobierno ha desplazado su batería. Yo estoy asombrado de la velocidad en la cual se han hecho los anuncios. Hoy día todos estamos preocupados de que esos anuncios se conviertan en una realidad, ¿no? Muchos de ellos tienen problemas para llegar a la gente a la cual está destinado el anuncio, ¿no? Pero ya, digamos, algunas empresas están presentando el subsidio del 35% de las planillas para los trabajadores que ganan menos de 1.500 soles, ¿no? El gobierno está, digamos, aportando las cuotas de salud cuando la empresa pide licencia sin goce de haber por 90 días, ¿no? Se ha postergado el pago de las CTS hasta noviembre, ¿no? Se ha permitido el adelanto, se ha abierto la posibilidad de adelanto de vacaciones, reducción de jornada laboral, reducción voluntaria de remuneraciones, licencias sin goce de haber, ¿no? Etcétera, ¿no? Y estamos muy preocupados sobre ese tema, ¿no? Después, el reto 3 es cómo pueden salir ordenadamente de la crisis las empresas líquidas, ¿no? Y es algo que se ha comentado muy poco, pero muchas empresas que están sobreendeudadas o sus mercados hacia futuro se ven difíciles de recuperar, ¿no? Y prevén de que los acreedores van a caer de forma masiva a la empresa, el funcionamiento entonces de esas empresas se va a ver, digamos, muy complicada, ¿no? Y entonces en el Perú, para ese tipo de empresas, ¿no? Hay un procedimiento concursal, un sistema ya elaborado, ¿no? Que se llama sistema concursal, ¿no? Que es una alternativa para reestructurar ordenadamente las empresas. Uno se anota en Indecopi, ¿no? Para los que estén interesados en este tipo de procedimiento, al final de las láminas de la exposición aparecen 4 láminas con mucho más detalle para los que estén interesados en este tema, ¿no? La idea principal acá es de que si alguien se inscribe en este procedimiento concursal, se extiende una sombría para la empresa y ningún acreedor puede, digamos, embargar las cuentas ni las propiedades de la empresa mientras dure este procedimiento concursal. Entonces la empresa sigue funcionando normal, los acreedores, digamos, se manifiestan, ¿no? Pero nadie puede, digamos, embargar cuentas ni embargar propiedades porque Indecopi le pone un paraguas para proteger el funcionamiento de la empresa, ¿no? Y entonces, en un plazo razonable, hoy día todo este procedimiento es digital, en un plazo razonable los acreedores se anotan en la lista con sus acreencias, hay un procedimiento para chequear si las acreencias son verdaderas, por supuesto SUNAT, de salud y todos
todas las entidades de servicios también se anotan, ¿no? Y después, si la empresa quiere seguir adelante, se contrata a un estudio para que vea la viabilidad de la empresa, ¿no? Y al final se reúnen a todos los acreedores en una junta de acreedores y los acreedores deciden si la empresa va adelante o va a liquidación, ¿no? Y lo importante acá es que las empresas, digamos, tienen un periodo de tiempo en el cual pueden seguir funcionando sin, digamos, una intervención de los acreedores, ¿no? Bien, el reto 4 es alternativas según la afectación del negocio por la pandemia y la forma de recuperación de la economía, ¿no? ¿Cuánto será la severidad y la duración de la pandemia y cómo afecta a la empresa? ¿No? Hay un estudio interesante que se los adjunto aquí para que con más calma lo lean, se ubiquen dónde están, ¿no? Y qué recomendaciones da el estudio, ¿no? Este es un estudio que he hecho BOI, ¿no? Que me pareció interesantísimo, ¿no? Al lado de la izquierda está la severidad y duración del impacto económico, ¿ya? Todavía nadie sabe cómo va a ser la salida de este impacto económico, ¿no? Y entonces hay 3 escenarios, una donde el impacto es en 0.5 años, o sea, en 6 meses, y la salida es un rebote en forma de una V, o sea, una vez que llegamos al piso, ¿no? Rápidamente la economía reacciona y entonces en 6 meses estamos otra vez más o menos normales, ¿no? El segundo recuadro a la izquierda dice impacto en 1.5 años, o sea, en 18 meses, ¿no? Y la recuperación es caída, después estamos un tiempo todavía medio zombies y después hay un rebote y volvemos a la normalidad en 18 meses. Y el tercer escenario es una caída y después una L, o sea, un impacto mucho más duradero que puede ser 3 años, ¿no? Y entonces el impacto es mucho más profundo, ¿no? Y arriba, de izquierda a derecha, aparecen las situaciones, ¿no? Hay empresas que esta pandemia les ha caído muy bien. Esas son las empresas que se han beneficiado con la pandemia, ¿no? Y entonces ahí aparecen para cada tipo de escenario, ¿no? Súbete a la ola, aumenta tu crecimiento y participación de mercado, aumenta agresivamente tu crecimiento y participación en el mercado, ¿no? Pero nuestros negocios probablemente, la mayoría en el Perú, el impacto no ha sido positivo, sino medianamente negativo, severo, o digamos un caso muy grave, ¿no? Y entonces me gustaría que lean este cuadro y mediten sobre las consecuencias que puede tener este cuadro en los negocios, ¿no? Y ahora quisiera hablar sobre oportunidades, ¿no? Y he escogido 8 oportunidades, las voy a resumir rápidamente, pues me quedan 4 minutos. Bien, la oportunidad 1 son los gobiernos, las autoridades monetarias y los congresos toman decisiones, ¿no? Ustedes han visto de que hay una velocidad de anuncios importantes para evitar un deterioro mayor de la economía, ¿no? Y el caso número 1 es el caso de bajan las tasas de interés, el Banco Central inmunta el mercado de liquidez y el Ministerio de Economía y Finanzas crean subsidios, ¿no? ¿Qué pasa cuando baja la tasa de interés, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando Estados Unidos baja su tasa de interés es porque quiere que los bancos presten a menores tasas para que la gente y las empresas se animen a tomar crédito, inviertan o consuman, ¿no? Aprovechando las bajas tasas de interés y entonces, como hay préstamos, la gente toma los préstamos y sale a gastar y entonces la economía se activa, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de una bajada de tasas de interés? ¿No? Cuando un país tan importante como Estados Unidos baja su tasa de interés, bajan las tasas de interés en todo el mundo. Y como ustedes han visto en Europa, en Perú,
el Banco Central peruano también ha bajado sus tasas de interés. Y entonces la oportunidad es buen momento para endeudarse y reperfilar deudas, ¿no? Y entonces las tasas de interés han bajado, nuestras tasas están a tasas antiguas, nuestros préstamos están a tasas antiguas, buen momento para ir al banco, tocar la puerta y decirle, oye, me gustaría renegociar mis deudas contigo porque el otro banco me está ofreciendo mejores condiciones, ¿no? Segundo, cuando bajan las tasas de interés en Estados Unidos, el dólar debería de devaluarse, pero debido al temor de la pandemia, el dólar se está revaluando. O sea, la pandemia ha ido sobre el efecto natural sobre una caída de tasas de interés, ¿no? Y entonces la gente está corriendo a comprar dólares. También se reducen las cotizaciones de los commodities. Como ustedes han visto, todos los minerales, en general los granos, el petróleo se han caído, ¿no? Y entonces, en general, la tendencia cuando cae la tasa de interés y el dólar sube, se revalúa en el mundo, las cotizaciones de los commodities deben caer porque las cotizaciones de los commodities se hacen en dólares. Y si el dólar sube de valor, se está pagando el cobre con una moneda que vale más y entonces el efecto económico es que el precio del commodity debería bajar para compensar el valor de la divisa con la cual se está pagando el commodity. Y último es los bonos emitidos con anterioridad a la bajada de tasas pagan una tasa de interés más alta que los bonos que se van a emitir en el futuro. Entonces los bonos antiguos tienen una tasa más alta que los bonos nuevos y entonces los bonos, la gente quiere comprar los bonos antiguos porque pagan más tasa de interés. Y la ley natural dice que hay arbitraje y entonces el precio de los bonos emitidos sube de precio, ¿no? Y compiten igual de rentabilidad que los bonos nuevos, ¿no? Entonces aquellos que tienen bonos emitidos, ¿no? Y que poseen bonos van a verse favorecidos porque sube la tasa de interés, ¿no? El caso número 2 de esta oportunidad es que hay una caída notable de la inversión, ¿no? Y el gobierno pues trata de usar todas sus armas para evitar daños mayores y va a salir a actuar anticíclico. Mientras el sector privado no invierte, el sector público invierte o facilita para que el sector privado invierta, ¿no? Si el consumo privado cae, el consumo público aumenta, ¿no? Y entonces el sector público tiene que usar todas sus armas, ya que hay una arma poderosa que es el déficit de infraestructura en el Perú. Esta es la gran oportunidad para que el Ministerio de Economía y Finanzas empuje la realización de las principales inversiones que hay en el Perú. Y hay 99.000 millones de soles en inversiones que están allí y que seguramente el Ministerio de Economía va a empujar y tiene que limpiar el camino para que esto se haga rápido, ¿no? Y eficientemente. Y acá hay una incógnita, ¿no? Como ustedes saben, hay una ley que facilita que las empresas privadas hagan inversión pública o privada, ¿no? Y como ustedes saben, el sector privado no tiene las restricciones de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, y entonces puede hacer una obra en régimen privado mucho más rápido que lo que haría el sector público, ¿no? Y entonces la idea es dejar de pagar impuesto a la renta y dedicar ese monto a inversión, digamos, pública, ¿no? Y entonces se hacen las obras mucho más rápido. Seguramente que algo de eso vamos a ver en el futuro, ¿no? Y aquí les muestro la cantidad de proyectos de inversión que hay en la zona norte del país, ¿no? Quizás las que pueden salir rápido es la longitudinal de la sierra, que es la carretera que corre paralela a la Panamericana, y uno de los pueblos de la sierra, que era el eje económico del incanato, ¿no? Michiquillay y ojalá Conga puedan facilitarse en una situación como la que está el país. En la región centro del país también tenemos N proyectos, en la región con más proyectos de inversión,
y ojalá pues la línea 2 del metro, la 3, la 4, el muelle de Chancay, el puerto de Chancay, una cosa maravillosa que sería el hub de puertos de América del Sur, ¿no? Donde van a atracar barcos de 400.000 toneladas, 15 muelles, unas cosas maravillosas, puedan moverse, ¿no? Esta cantidad de proyectos importantes, ¿no? Y en la zona sur, ojalá tía María le den pase en esta oportunidad porque la pobreza, digamos, genera una urgencia para que se realicen las inversiones, ¿no? Bien. Otra cosa importante que se presenta como oportunidad es lo que los fenicios tenían como dicho en la época, ¿no? Comprar cuando los precios están bajos y vender cuando están altos, ¿no? Cuando acabe el tema de la inmovilidad social, ¿no? Las empresas van a salir a recuperar ventas, van a ser muy agresivas y van a tratar de liberar inventarios, ¿no? Y se van a jugar la vida por la liquidez, ¿no? La liquidez es el rey en este momento y en los próximos meses, ¿no? Y entonces probablemente va a haber promociones muchísimo, ¿no? Y vamos a poder tener, digamos, inmuebles, acciones, bienes intermedios, materia prima, productos terminados a precios increíbles, maquinaria y equipo, ¿no? A precios de promoción, ¿no? Y por eso la liquidez es el rey. El que tenga liquidez va a poder hacer y comprar cosas que quizás no valgan lo que están pagando por esa compra, ¿no? Y entonces hay una oportunidad importante para aquellos que tienen liquidez también, ¿no? Otra oportunidad interesante es que en estos periodos en que salen de mercado empresas o que hay reducciones de personal, etcétera, se libera talento valioso, ¿no? Y entonces va a ser muy buena oportunidad para, digamos, traer gente, talento valioso hacia las empresas, ¿no? Va a haber mucho en el mercado y para escoger también, ¿no? Y no solamente, digamos, cantidad, sino también calidad de gente que sale porque la empresa ya no le puede pagar, ¿no? Los sueldos que le estaba pagando, ¿no? La oportunidad 4, ¿no? Se acelera un proceso que se llama el apretón en el medio, que dice que en el futuro solamente existirán 3 tipos de empresas, ¿no? Y según esta tendencia que está empujada por el avance de la tecnología, ¿no? Dice de que en el futuro no van a existir las empresas medianas, ¿no? Y acá los ejemplos, ¿no? En el futuro dice que van a haber 3 tipos de empresas. Las mega empresas, o sea, las empresas muy, muy grandes, que son las que se van comiendo a las chicas y a las medianas a través de fusiones, adquisiciones y absorciones. En el sector de grifos ha existido mucho en los últimos 15 años este tema, ¿no? Y entonces cada vez en el mundo, en el país, las empresas están tendiendo a ser más grandes, con una presencia muy importante en el mercado, con precios competitivos y con apoyo tecnológico importante por el volumen que pueden tener para realizar inversiones. En el medio desaparecen todas las empresas medias y aparecen millones de empresas pequeñas tipo boutique, o sea, empresas que no compiten con las mega empresas porque producen productos o servicios de nicho, ¿no? O sea, no compiten contra el producto masivo barato de las mega empresas, sino atienden a nichos específicos donde las mega no son, digamos, no pueden ingresar, no son importantes, o dan un servicio de calidad que no la dan la venta masiva de las mega empresas, ¿no? Y la tercera oportunidad es trabajar en red, como lo hizo PEXA, por ejemplo, hace unos años, con bastante éxito, creo yo, ¿no? Y se unen digamos, las empresas privadas, ¿no? Se unen para trabajar bajo una sola bandera, un solo software de contabilidad, ¿no? Un solo protocolo
y compran en conjunto, ¿no? Y buscan financiamiento en conjunto de tal manera de obtener la ventaja de una mega empresa. En épocas como esta, en que hay crisis, ¿no? Este tipo de actividad, este tipo de tendencias se va a ver acelerado, ¿no? Por las condiciones del mercado. La oportunidad quinta, ¿no? Se acelera, digamos, la virtualización de las actividades, ¿no? El confinamiento de la población está propiciando el trabajo, la educación, los servicios, el entretenimiento de manera virtual, ¿no? Esto que se veía un poco lejos, ¿no? Ha sido acelerado, ¿no? Y las empresas se han visto obligadas, ¿no? A virtualizar el manejo de la empresa, ¿no? El concepto de home office, ¿no? Que apareció en los años 90, ¿no? Las empresas han estado retrasando el ingreso del home office a sus empresas, ¿no? Muy pocas empresas en el Perú, por ejemplo, permitían que sus trabajadores hagan un día a la semana home office, ¿no? Y no vayan a la empresa a trabajar, ¿no? Pero hoy día ya es casi una obligación de que todo el mundo trabaja en su casa, y entonces se ha visto las conexiones y se ha visto de las ventajas que tiene el trabajo en casa, ¿no? Y seguramente cuando se levanten las restricciones, muchas empresas van a valorar lo que es el home office, y seguramente van a implementar parte de sus tareas de muchos de sus profesionales para que no vayan a la oficina y más bien trabajen en su casa, ¿no? Hemos visto cómo el Ministerio de Educación se ha visto forzado a la educación virtual en las escuelas y hoy día en las universidades, ¿no? La Universidad del Pacífico ya empezó hace 3 semanas, el ciclo todo virtual, ¿no? Y seguramente va a ser todo el ciclo virtual aunque se levante la pandemia, ¿no? La telemedicina, ¿no? Algo increíble, algo a la cual se resistían las autoridades, ¿no? Hoy día se está acelerando toda la regulación que hay sobre telemedicina y hoy es una necesidad, ¿no? Y entre los controles que había para ejercer telemedicina se están levantando todas por la pandemia, ¿no? Y qué bueno, para algo sirven estas pandemias. En el sector financiero, también todo lo que es banca móvil por internet, el BIN, el DAL, el PANDE, el YAPE, el Kulki, las billeteras electrónicas, cada vez van a cobrar mayor relevancia en el mercado y van a evitar las congestiones que hay hoy día pues, en los bancos, ¿no? Y está previsto que en agosto va a salir S89, que es el nuevo banco virtual, el único banco virtual en el Perú, ¿no? Va a empezar probablemente en agosto, ¿no? Y vamos a experimentar una revolución en lo que es banca virtual en el Perú. El comercio electrónico también es una cosa que se va a expandir rapidísimamente, ¿no? Y todo lo que es, digamos, reuniones remotas como esta que estamos haciendo hoy día, ¿no? Va a tener una vigencia importante, ¿no? Estamos viendo qué tan eficientes son los directorios, por ejemplo. Hoy día en la mañana he tenido 2 directorios, fíjense, 8 y 9 de la mañana, con este tipo de plataformas tecnológicas, ¿no? Y Zoom, por ejemplo, el 23 de marzo, en ese día, ingresaron a Zoom 2.130.000 personas en el mundo. Fíjense lo que significa esto, ¿no? Toda una revolución, y seguramente se han adelantado todo esto que es virtualización para beneficio, creo yo, de la sociedad en su conjunto. La oportunidad 6 es la incertidumbre y el miedo, ¿no? Cuando aparecen estos 2 elementos en el mercado, los inversionistas reaccionan en forma exagerada, ¿no? A las noticias negativas, ¿no? No tienen el estómago suficiente para pensar en que esto va a pasar y que al final los precios van a volver a la realidad, ¿no? Y entonces hay miedo, hay temor a la incertidumbre, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos viendo hoy día?
de que hay gente que está yendo a comprar dólares, por ejemplo, a monedas más sólidas, a oro, ¿no? Está trasladándose a comprar bonos, letras, papeles comerciales, notas emitidas por Tesoro principalmente porque tienen riesgo cero, porque son más seguras, ¿no? Y mucha gente está prefiriendo, digamos, y pensando dónde deposito mi dinero, ¿no? Y están valorando la seguridad por la rentabilidad, ¿no? Y entonces están moviendo su dinero. ¿Qué va a pasar una vez que se levante la pandemia, ¿no? O que las cosas vuelvan a la normalidad, ¿no? Probablemente se van a disparar el precio de las acciones y las obligaciones, ¿no? Y entonces aquellos que son bolseros, que viven en este mundo, no aplican el fenómeno, el principio fenicio de aprovechar cuando los precios están baratos, ¿no? Y les cuento una historia. Yo tenía un amigo que en la crisis del Asia, cuando el precio del petróleo llegó a cerca de $10 el barril, me pidió una cita y me contó de que en su análisis nunca en la historia el precio del barril había estado en $10 y que entonces él iba a comprar un derivado del petróleo que se llama polipropileno. Y compró $3 millones en polipropileno, que es un producto, un derivado del petróleo usado en la industria plástica que se puede almacenar. Y cuando el precio del petróleo estaba a $10, el precio del propileno bajó también a su nivel de compensación, ¿no? Esperó y ya se imaginan ustedes cuánto ha ganado, ¿no? Y entonces cuando las cosas están baratas hay que aprovecharlas. Se va digamos, para las empresas grandes, las empresas que tienen liquidez, las empresas y los activos van a estar muy baratos y probablemente las fusiones, absorciones y adquisiciones sean una actividad de todos los días. Los bienes inmuebles ya venían castigados. La Avenida Argentina, un inmueble que estaba hace 5 años de $1.300 el metro cuadrado, antes de la pandemia cayó a la mitad, a $750, y hoy día la verdad que no sé a cuánto se podría ofertar, ¿no? Pero estoy seguro que es mucho menos que esos valores, ¿no? Maquinaria, equipos, vehículos, principalmente usados, van a caer más nuevos, van a haber promociones importantes, buen momento para comprar, buen momento. Y por supuesto, materias primas, bienes intermedios y bienes terminados, hay una gran oportunidad para comprar barato y esperar, ¿no? La oportunidad 7 son las actividades beneficiadas, ¿no? Siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Y los consumidores entonces van a estar buscando ahorro, rendimiento, buenos precios y promociones, ¿no? Acá hay una lista que ustedes pueden ver después con más detenimiento de dónde están las empresas que beneficiadas con la pandemia y el mundo que viene, que es un mundo diferente, ¿no? Y como verán, la lista no es tan larga como las que pierden, ¿no? Pero indudablemente además de las actividades, el medio ambiente, la vida familiar, los hábitos y los valores están cambiando con esta pandemia, ¿no? Y por último, la oportunidad 8 son las inéditas líneas de crédito después del COVID-19, ¿no? Yo no he visto en mi vida, ya llevo más de 40 años en el sistema financiero, no he visto que el gobierno salga con garantía de crediticia, ¿no? Esto es algo excepcional, algo que hay que valorar, ¿no? Y son 3 las líneas. Ustedes las van a poder leer con más detenimiento, pero se las muestro para que ustedes puedan apreciar las bondades de las líneas, ¿no? El primero nació antes de la pandemia. Esto nació más o menos en enero, ¿no? Y es el Fondo Crecer. Ustedes habrán escuchado hablar del Fondo Crecer. Está dirigido a micro, pequeña y mediana empresa, ¿no?
Y la idea es que financie activo fijo y capital de trabajo, ¿no? Están incluidas las medianas empresas, ¿no? Y las empresas exportadoras de hasta 30 millones anuales de ventas, ¿no? Plazo 18 meses para capital de trabajo con 3 de gracia y 60 meses para equipamiento con 6 meses de gracia, ¿no? Y el Fondo Crecer tiene garantía del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y ahí están según el tamaño de la empresa, ¿no? Las medianas empresas tienen 50%, ¿no? Y 70% de garantía. Entonces, si ustedes califican a uno de estos créditos en cualquier institución financiera del país, ¿no? Y el crédito se cae, el gobierno le devuelve a la entidad financiera el 50 o el 70% del crédito que ha otorgado, ¿no? ¿Para qué hace esto el Ministerio de Economía y Finanzas? Para que la entidad financiera tenga menos riesgo y por lo tanto baje la tasa de interés de ese riesgo, ¿no? El Fondo Crecer además tiene un bono de buen pagador, así como los créditos hipotecarios de mi vivienda y techo propio. El Fondo Crecer tiene un bono de buen pagador si el prestatario cumple religiosamente con el pago de las cuotas. Cuando finaliza de pagar el préstamo, tiene un bono de buen pagador con un descuento de 15% del crédito o 15.000 soles de bono, ¿no? Y abajo aparecen todos los bancos, financieras, cajas y cooperativas de ahorro y crédito que pueden interceder en este tipo de créditos promocionales, ¿no? Esto creo que es algo importante que hay que revisar en las empresas, ¿no? La tasa de interés a la cual está poniendo COFIDE a disposición del sistema financiero, estos recursos es más o menos 3.90%. Y a ese valor la entidad financiera le agrega su spread de gasto operativo más utilidad y seguramente va a ser un crédito que va a competir en el mercado. Este es el primer crédito, digamos, importante. El segundo crédito importante es el FAE, el Fondo de Apoyo Empresarial a la MIPE, ¿no? Y básicamente de lo que trata aquí es de financiar capital de trabajo y reprogramar deudas, ¿no? Probablemente no es para empresas como ustedes, pero ustedes tienen clientes que probablemente sean empresas que sí pueden calificar, ¿no? Y entonces, si el cliente de ustedes no les puede pagar la deuda, lo que pueden hacer es reprogramar la deuda, ¿no? Y que el cliente de ustedes reprograme su deuda con el banco, le libera liquidez para pagar los compromisos con ustedes, ¿no? Esto es, digamos, para ser pagado en 36 meses, ¿no? Con 6 meses de periodo de gracia, ¿no? Y tiene garantía del gobierno según el monto que pida la empresa, tiene de 70% de garantía de gobierno hasta 30% de garantía de gobierno, ¿no? Entonces, aquí la idea es, necesito capital de trabajo para pagar mis deudas o pago, digamos, o quiero refinanciar la deuda que tengo con las instituciones financieras. Aquí califican todo el sistema financiero, incluido cooperativas de ahorro y crédito también, ¿no? Y después ha aparecido un tercer programa que se llama Programa Reactiva Perú, que son 30.000 millones de soles. Nunca he visto una línea de crédito así, con garantía peor, ¿no? Y la idea es asegurar la continuidad de la cadena de pagos de las personas y empresas naturales en el país, ¿no? Este es un gran esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Banco Central, ¿no? Y la idea es que si falla alguno de estos créditos, el Ministerio de Economía y Finanzas le devuelve
la liquidez al Banco Central para que el Banco Central esté neutro. Esto va a ser operado por COFIDE, ¿no? Y aquí la idea es básicamente financiar planilla y proveedores, ¿no? Y el plazo es hasta 36 meses con 12 meses de periodo de gracia, ¿no? Y garantiza el 98% del préstamo hasta 30.000 soles y hasta 80% si el préstamo es entre 5 y 10 millones, ¿no? Como ustedes verán, aquí el riesgo de la institución financiera es muy baja porque si falla el crédito, a los 90 días de fallado el crédito, el Ministerio de Economía y Finanzas traslada al Banco Central el monto de default de la empresa que ha incumplido con el monto. Aquí hay varias agencias, mucha gente dice que el límite que se ha establecido, que tiene que ver con 3 veces la contribución anual de salud o un mes de ventas promedio, es muy poco, efectivamente, parecería poco porque probablemente este periodo de inamovilidad más la apertura que va a ser no de golpe, sino lentamente, ¿no? Por sectores económicos, requiera de más que un mes promedio de ventas, ¿no? Y entonces se está estudiando la posibilidad de que los montos se eleven. Y la segunda cosa que se está propiciando es de que se cree, digamos, un FAE 2, la línea anterior que hemos visto, con iguales características que este programa de Reactiva Perú, pero para que sea digamos, de utilidad para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Las condiciones que han puesto en este programa Reactiva Perú para las micro y pequeñas empresas es muy grande, ¿no? Y en general, digamos, se quiere atender a todos y entonces se crea un Reactiva Perú dentro del FAE para que pueda atender a este sector importante de la economía peruana, ¿no? Entonces, hay 3 líneas de crédito que vale la pena mirar que podemos tener como oportunidad en estas 3 líneas. Ya para finalizar, entonces, reflexiones finales, ¿no? La primera es que hoy la responsabilidad, la confianza, la solidaridad son las mejores luchas para vencer la pandemia, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que en este mundo no estamos solos, ¿no? No estamos, digamos, viendo particularmente las cosas, sino vencer la pandemia no es solamente un esfuerzo de nosotros, sino de todos los que nos rodean, ¿no? Si hay alguien infectado en la empresa, qué malo para todos, ¿no? Y si hay alguien infectado en la calle, qué malo para todo el país, ¿no? Y entonces estamos viendo de que nos hemos acercado mucho al individualismo y poco al colectivismo, ¿no? Y la solidaridad, la confianza, la responsabilidad son valores importantes que tenemos que sacar de esta pandemia. Y por último, en la vida, como todos ustedes saben, todo pasa y esta crisis también pasará y luego será solo un recuerdo, ¿no? Y espero que esto sea pronto, ¿no? Y si alguien descubra la vacuna que nos permite, digamos, inmunizarnos de este virus, y entonces las cosas volverán a la normalidad, pero estamos conscientes de que el mundo será diferente después, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ingeniero Baba, muchísimas gracias por su presentación. La verdad que ha sido muy, muy clara. Tenemos algunas preguntas y yo voy a pasar a hacérselas una a una. La primera es, ¿qué recomendaciones económicas puede hacernos a las empresas de estaciones de servicio? Creo que algunas las ha mencionado, pero si de repente puede comentarnos un poquito las mismas. Sí, bueno, las estaciones de servicios han sido afectadas notablemente, ¿no? Esta paralización ha hecho un daño terrible
Y parece que probablemente en mayo la inamovilidad en la China duró 60 días, ¿no? Nosotros ya llevamos 32, 33 días. Y yo diría de que pensar en 30 días más no es algo descabellado, ¿no? Así que tenemos que pensar que esta inmovilidad se va a extender un poco más. Y una vez que se abra otra vez la economía, eh, la inmovilidad, ¿no? Se abra, no va a ser total, o sea, no va a ser que la gente va a salir a la calle toda, ¿no? Sino probablemente digan, bueno, primero vamos a aperturar la actividad de la agricultura, la minería, que es un poco, digamos, alejados, ¿no? Que se pueden controlar mejor, ¿no? Y van a escoger algunas actividades, ¿no? Que por su naturaleza, digamos, pueden ser más controlables, ¿no? Por ejemplo, una mina es un campamento y el control ahí de salubridad es mucho más fácil, ¿no? Y entonces esta apertura va a ser de a pocos y por lo tanto las ventas de los servicios no se va a restituir como una B chica, ¿no? Y mañana otra vez ya vamos a estar otra vez en la cancha. Entonces, aquí el consejo es liquidez. Tenemos que tener la liquidez suficiente para mantenernos vivos durante todo este trayecto, ¿no? Muchas empresas que están preveyendo de que volver a la normalidad demora X meses, están calculando si la liquidez les alcanza para llegar a ese monto. Y entonces están buscando cómo reducir costos, ¿no? Y eso pasa por una serie de medidas que son renegociar con el banco las deudas a través de estas líneas que les he manifestado más baratas para bajar costos, extender plazos, ¿no? Significa sentarse con los proveedores y negociar con los proveedores otras condiciones de pago y otras condiciones de compras también, ¿no? Y tratar de jalar los flujos de caja hacia más adelante. Significa también, en muchos de los casos, he visto negociar con los trabajadores, ¿no? Reunir a los trabajadores, ellos comprenderán de que las ventas no son las ventas de antes, ¿no? Y ahí hay toda esta gama de soluciones que he mencionado, desde vacaciones adelantadas, recortes de jornada laboral, reducción de sueldos, ¿no? Suspensión sin goce de haber, hay toda una gama bien amplia de temas, ¿no? Y las que están más complicadas, indudablemente hay que pensar en alguna salida. Si quieren una salida ordenada, hay que estudiar el tema del programa concursal de Indecopi, ¿no? O si están previendo, digamos, de que vale la pena estacionar la empresa por algún tiempo, ¿no? Suspensión de actividades y dejar en stand-by la empresa durante X meses y cuando las cosas se restituyan, volver otra vez a iniciar actividades, ¿no? Esas son las recomendaciones básicamente en este momento. Muy bien, ingeniero. La segunda pregunta y la tercera pregunta son muy parecidas, en realidad están relacionadas con el precio del barril de petróleo, que ha bajado un 50%, pero que en el Perú, digamos, por disposiciones, el precio de paridad de importación o quizás por otras disposiciones, finalmente todavía no se ha llegado a trasladar, ¿no? Entonces, la pregunta es, al no haberse trasladado, ¿cómo es que afecta eso al mercado peruano? Y en todo caso, si esta no baja del barril de petróleo o del precio del barril de petróleo, tiene que ver quizás con el tema del financiamiento para la culminación de la refinería de Talara, según solicita o indica la persona preguntante. Sí, fíjense, les quiero contar dos historias, ¿no? Una es la de Venezuela, ¿no? Yo viajo muy a menudo a Venezuela porque tengo un directorio allá. Y algo paradójico en Venezuela era que el país estaba, pero un desastre
pero la gasolina, llenar el tanque del auto se podía pagar con el billete más chiquito de Venezuela, ¿no? Entonces yo decía que, ¿por qué están regalando la gasolina, no? Y me daban miles de explicaciones sobre el particular. Hoy día no hay gasolina en Venezuela, ¿no? En Caracas, que era el último bastión, ya no hay gasolina tampoco, ¿no? Y el gobierno está pensando en privatizar parte de la infraestructura productiva, ¿no? Y entonces los grifos, las estaciones de servicios, no tenían margen, ¿no? Y entonces el gobierno les daba un subsidio para que ellos funcionen y vendan la gasolina regalada, una cosa así, ¿no? Hoy día que no hay gasolina, hay mercado negro, ¿no? Y hoy día se está pagando $7 el galón, ¿no? Y creo que es una estrategia del gobierno para, primero, crear la escasez, crear la demanda insatisfecha en el mercado negro y después salir y levantar el precio. De tal manera que ya cuando el mercado esté dispuesto a pagar $3 el galón de gasolina, ya el mercado lo acepte y eso es lo único que le falta a Venezuela para sincerar la economía, ¿no? Bien, en el Perú, como ustedes podrán comprender, las refinerías en el Perú mantienen, por una disposición de seguridad nacional, un volumen de stock de combustibles, ¿no? Supónganse que ese stock sea 3 meses de ventas, ¿no? Entonces, ustedes tienen 3 meses de venta de compras de petróleo que se están trasladando hacia puerto peruano, que están en tanqueros de materia prima y están en tanqueros de productos terminados, ¿no? Que han comprado a precio de $60 el barril, ¿no? Y de repente se cae hoy día a $25 el barril, ¿no? Entonces tienen un stock a precio antiguo que tienen que recuperar, ¿no? Y entonces acá hay un dilema, ¿no? Yo lo puedo recuperar manteniendo el precio de la gasolina localmente hasta que venda mis 4 meses de stock, que recién ahí cuando venga el petróleo de $25 bajo el precio hoy día. O mantener como una política de que bajo el precio según el último precio, ¿no? Y entonces voy vender el precio, pero genero una pérdida terrible, ¿no? Ahora, yo me imagino que las dos posiciones entre Repsol y Petro son diferentes, ¿no? Petro está en la necesidad, creo yo, de poder asumir el pago del proyecto y los intereses del financiamiento de la modernización de Talara, ¿no? Entonces tiene ahí un flujo importante que defender. Y Repsol seguramente estará pensando yo, actúo de acuerdo a Petro, porque si no se cae el precio yo me beneficio también, ¿no? Y entonces esto tiene que ver con políticas, ¿no? Y que afectan indudablemente al consumidor peruano de todas maneras, ¿no? ¿Me escucha, Renato? ¿Aló? ¿Aló? Gracias, ingeniero. Estaba sin micro, no podía retomarlo. Así que, bueno, hay una pregunta, una cuarta pregunta, pero que creo que la vamos a poner al final porque en realidad creo que es una pregunta más para la asociación que para usted. Sin embargo, sí tengo un comentario y una pregunta que hace nuestro presidente Edwin Pinedo. Él en principio menciona su agradecimiento y el agradecimiento de todo el Consejo Directivo a su persona, ingeniero, por su permanente apoyo, por su permanente gentileza en acompañarnos con estas brillantes exposiciones. Así que ese es el mensaje de Edwin, pero además él hace una pregunta. Él dice lo siguiente: usted habló sobre las empresas estratégicas.
¿Es posible que el gobierno tome esa posición para nuestro sector como una forma de controlar los precios? Yo dudo de que el gobierno fije precios, ¿no? Por ejemplo, en este tema de las tasas de interés de estas líneas nuevas, ¿no? Especialmente la última, el gobierno podría haber salido de decir, bueno, fíjate, yo te voy a dar esta línea a ti, entidad financiera, al 1% anual y quiero que lo coloques al 4% a las empresas. Eso lo podría haber hecho el Ministerio de Economía y Finanzas y no lo ha hecho. No lo ha hecho, fíjense. Lo que ha hecho es, va a organizar una subasta y va a decir, señores, hoy día voy a subastar 1.000 millones de soles para que ustedes den crédito a sus clientes. Ofrézcanme a qué tasa ustedes van a colocar esa cantidad de recursos. Y entonces cada institución financiera va a poner en un papelito, ¿no? Digitalmente, va a decir ya, yo quiero de 2.000 millones de opciones y me comprometo a prestar esos 1.000 millones a una tasa de 8%. Pero cada entidad financiera va a postular por una cantidad y una tasa de interés a la cual se compromete a colocar los fondos. El Ministerio de Economía y Finanzas va a privilegiar a las empresas que van a colocar más barato y a esos les va a asignar los fondos hasta llegar a completar los 1.000 millones. O sea, va a ser una subasta holandesa, ¿no? Y no fija la tasa de interés, sino deja al mercado, que el mercado fije la tasa de interés. Si eso lo está haciendo con algo tan sensible como es la tasa de interés, yo creo que fijar precios de combustibles no sería lo más adecuado en este momento, ¿no? Gracias, ingeniero. Y bueno, yo no quiero dejar de dar respuesta a esta pregunta y si quizás usted, ingeniero, se anima a mencionar algo, se lo voy a agradecer muchísimo. La pregunta que nos hacían era la siguiente, dice, los costos fijos de las estaciones son muy altos debido a dos monopolios, Cálida y Enel. La asociación debería negociar una rebaja en los costos de los mismos. Esto podría ayudar a compensar la baja de ventas que habrá al salir de la cuarentena. Bueno, al respecto es importante y agradezco mucho que nos den la oportunidad de tocar nuevamente este tema. Al inicio de la crisis, la asociación envió una carta a Cálida y también otra al Ministerio de Energía y Minas, comunicando su preocupación, pues las estaciones íbamos a seguir funcionando y los costos operativos se iban a mantener. Y en todo caso lo que solicitábamos era que la DGH o el viceministerio interceda de alguna manera para que se flexibilicen algunas líneas de crédito o de alguna manera se dé algún tipo de fraccionamiento en el pago. Hemos estado atrás de eso, finalmente Cálida ha dado hace poco una respuesta, nos hubiera encantado que sea mucho más a tiempo, pero desde luego hay que tener en cuenta de que tanto Enel como Cálida son contratos que tiene el Estado, son concesiones en donde, digamos, se tiene un precio controlado, un precio regulado, más que controlado, un precio regulado, y entonces no es solamente un tema de negociación de la asociación, ni tampoco un tema de imposición del gobierno, como recién comentaba el ingeniero Baba respecto del precio de los combustibles. Entonces, estamos haciendo y hemos hecho todas las gestiones que son posibles, hemos recurrido a Cálida y, como digo, al ministerio y también luego, incluso a través de la prensa, hemos hablado sobre los importadores y mayoristas, concretamente sobre Petroperú, porque surgió también una solicitud de uno de nuestros asociados en provincias, particularmente sobre este aspecto. Así que bueno, estamos desde la asociación haciendo todo lo que está desde luego en nuestras manos, porque como digo, no es solamente un tema de negociación, ya que estos son contratos regulados, dado que son concesiones. No sé, ingeniero, si usted quiere mencionar algo más al respecto. Sí, dos comentarios, ¿no? Las empresas en general no son entes individuales, ¿no? Sino somos parte de una cadena donde actúan varios tipos de empresas y cualquier cosa que pase en la cadena afecta al total del negocio, de toda la cadena, ¿no? Ustedes están en una actividad que es estratégica para el país, ¿no? Y que podría perjudicar
el abastecimiento que hace toda la cadena en beneficio de la sociedad peruana, ¿no? Esto es bien valioso en la filosofía japonesa. Ese es el principio, ¿no? Yo soy parte de una empresa y la empresa es más importante que mi familia, porque la empresa me da el salario que me permite vivir a mi familia, ¿no? Igual, hacia más arriba, digamos, los proveedores de una empresa no son parte de la familia, porque si me dan precios más altos de los que debería ser, al final el producto que yo vendo puede no ser el más conveniente para la sociedad, y entonces todo tiene que ser eficiente, de tal manera de que todos ganen, en otras palabras, ¿no? Y entonces creo que este tema hay que verlo en términos gremiales y con la cadena a la cual pertenecemos, ¿no? Y entonces hay que estar con Cálida y con Enel de la mano y actuar juntos. Ahora, esta es una gran oportunidad, ya les digo, una gran oportunidad, por algo que les comenté en la exposición. Fíjense, los entes reguladores no están siguiendo los pasos naturales de actuación que tienen en épocas normales, ¿no? Fíjense lo que está haciendo la Superintendencia de Banco y Seguro. Está relajando las medidas por las cuales peleó tanto tiempo hoy día para que quede sólido el sistema financiero una vez que pase la pandemia, ¿no? ¿Qué está haciendo el Banco Central? El Banco Central estaba reacio a dar crédito al sector empresarial peruano. Y fíjense, hoy día ha abierto las puertas porque sabe que esta crisis es profunda y ellos son los banqueros de última instancia y han dicho, bueno, yo facilito 30.000 millones de dólares, pero necesito una garantía del MEF, y el MEF se lo ha otorgado. Y como nunca ha abierto las compuertas a todo el sistema financiero, ¿no? Antes el apoyo era a los grandes, a los que podían hacer daño, hoy día es en general a todos. Y entonces los reguladores están, digamos, siendo más flexibles a los pedidos que se están comentando. Así que les aconsejo, aprovechen esta oportunidad con los reguladores también. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que vamos a tener ya que dar por concluida la charla de hoy. Le queremos nuevamente agradecer, ingeniero. Personalmente, la verdad que apenas yo me comuniqué con usted aceptó con mucho agrado esta invitación y para nosotros es muy importante porque en esos momentos difíciles es sumamente necesario poder estar cerca de nuestros asociados y prestarles información de primer nivel, como la que usted ha tenido el día de hoy a bien compartir con nosotros. Así que muchísimas gracias y seguramente lo estaremos molestando en una próxima oportunidad, ingeniero. Muchas gracias a ustedes, encantado. Cuídense.